de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Gracias a nuestro Dios porque nos podemos volver a encontrar en esta ocasión para tener la reunión de predicación de la palabra. Que tan importante es, hermanos, sabemos de que la palabra del Señor Jesucristo llegue a aquellos corazones que todavía no la conocen o que en todo caso han escuchado la palabra, han oído de la palabra de nuestro Señor,
pero que todavía su corazón no se ha ablandado lo suficiente para aceptarla en sus corazones. Es por eso que nuestro deber como cristianos es poder transmitir lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado y llevar su palabra a aquellos que la necesitan, así como nosotros también la necesitábamos en ese tiempo que estábamos alejados de Él y que también la seguimos necesitando hoy en día que somos sus hijos. Es por eso que hoy estamos aquí mediante este medio reuniéndonos, y para comenzar vamos a cantar un himno, el himno número 83, que dice: Nuevas alegres para decirles tengo yo ahora, y estas son: que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón, y que también aún queda lugar en la casa celestial para aquellos que quisieran la salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Él me guía cada día en su gran amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeren los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí, dulce descanso tengo allí. Oh, qué gozo para mi alma cuando me llame el Señor. Buenos días, queridos hermanos. Me llamo Juan Pablo García, pertenezco a la iglesia de calle 58 en La Plata, y en esta mañana quería compartirles un pasaje de la palabra de Dios que espero que sea de mucha bendición para sus vidas.
Vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la palabra que es vida para nuestras almas. Señor, queremos alimentarnos de ella y queremos crecer, Señor, poniéndola en práctica en nuestro diario vivir. Te rogamos tu bendición y que tu Espíritu Santo nos esté guiando en este tiempo especial de lectura bíblica. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y en esta mañana quería compartirles este pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9 para darle un contexto a la vida de Gedeón, que es el personaje que vamos a estar viendo hoy en solamente la primera etapa del relato de su vida en la palabra de Dios, que es el llamado de Gedeón. Vamos entonces a leer este pasaje y dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuanto Israel había sembrado, subían madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Muy bien, en este contexto del pasaje que vamos a tratar ahora a continuación, podemos ver algunos de los aspectos principales que nos ayudan a entender cuáles eran las circunstancias que se desarrollaban en torno al llamado de Gedeón como juez de Israel. En primer lugar, vemos que Israel fue desobediente a Dios. Este último versículo que leíamos en boca del profeta de Dios que él levantó para exhortar al pueblo de Israel, vemos que el pueblo de Israel había abandonado a Dios y había comenzado un camino de idolatría. Esta era una realidad muy frecuente en este periodo de los jueces. El libro de los jueces es en realidad, si lo podemos ver como una estructura general, son ciclos en los cuales se van el pueblo cayendo en el mismo error, equivocándose con las mismas situaciones y clamando a Dios para que Dios lo perdone y lo ayude. Básicamente el gran pecado de Israel es apartarse de Dios poniendo su confianza en otras cosas, en otros dioses, y apartando su vista del Dios verdadero. Desobediencia vemos a Dios, pero también vemos la circunstancia de que Israel estaba siendo esclavizada, subyugada por Madián. Madián, como todas las otras naciones que estaban alrededor de Israel, Dios les permitió esclavizar a Israel,
para que Israel despierte de la situación en la que estaba. Dios había concedido la tierra de Israel y había hecho un pacto con Israel. Les había entregado la tierra a Dios, pero ellos debían ser fieles. Y todo está en el pacto, lo podemos ver en el libro de Deuteronomios, pero lo que es más importante en este momento es que Israel era desobediente al pacto que Dios había hecho con ella. Por lo tanto, Dios permitía a estas naciones de atacar a Israel y empobrecerla e infundirles miedo. Israel clama a Dios y Dios envía a un profeta y levanta a un juez. Esas son las circunstancias generales en las cuales podemos enmarcar este llamado del juez, del magistrado Gedeón. Gedeón es levantado como juez en medio de estas circunstancias críticas. Una crisis nacional de pobreza, pero también de esclavitud. Una crisis nacional en la cual se encontraban hacía 7 años dominados por una nación extranjera que arrasaba, dice el versículo, como langostas. Dice, y ponían sus tiendas en grande multitud como langostas. La verdad nunca había visto un ataque de langostas, pero el otro día pude ver, actualmente África está pasando una crisis de ese estilo, y vienen las langostas como nubes y como nubes se posan sobre toda la vegetación y se comen todo lo que encuentran. La gente no sabe cómo ahuyentarlas. Trata de utilizar humo, trata de utilizar sonido, la gente sale con bombos, trata de hacer lo que sea para que se vayan, pero son tantos miles que arrasan con toda la vegetación. Y esta era una realidad para el pueblo de Israel en ese tiempo. Todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos cultivaban y criaban, como ganado o el trigo, era llevado por estas naciones. Dios les había concedido la tierra y ahora Dios estaba juzgando a Israel por desobediencia. Ahora vamos al texto en el cual Gedeón es llamado como juez de Israel. Dice entonces el versículo 11: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están tus maravillas? Que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hasta allí la palabra de Dios, y lo que podemos observar en este llamado de Gedeón son algunos aspectos importantes. Pero pensando en estas circunstancias en las cuales es llamado Gedeón, circunstancias de crisis nacional, yo también me animo a pensar que nosotros como argentinos estamos pasando por una crisis nacional. Podríamos decir y pensar simplemente de manera superficial,
sin ahondar mucho, que estamos en una crisis económica, podríamos decir, una crisis de la deuda externa que no se puede pagar, una crisis económica que lleva a más de la mitad de la población a estar bajo la línea de la pobreza, según lo que opinan los expertos cuando termine este tema de este asunto del confinamiento. Pero también una crisis sanitaria en la cual aumentan los casos en este mismo momento en el que estoy haciendo este video. Están aumentando los casos en nuestro país como en toda Latinoamérica, constituyéndose el mayor foco de infección del mundo, nuestro continente. En medio de una crisis así, Dios también quiere hablar a nuestra vida. Por eso cuando leemos la palabra sabemos que no solamente leemos de personas que vivieron hace mucho tiempo, sino que estamos leyendo y también estamos observando nuestras vidas. Israel estaba pasando por crisis. Israel estaba pasando por momentos difíciles. Pero también así estamos pasando nosotros por crisis. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere revelarnos a nosotros en medio de estos tiempos de crisis? Hemos leído el pasaje entonces en cuestión y el pasaje nos deja ver algunos aspectos de la vida de este juez, de Gedeón. Gedeón, dice la palabra de Dios, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En medio de un tiempo de crisis en el cual, como estábamos hablando hace un rato, venían las multitudes de los madianitas junto a otras naciones y arrasaban con todo lo que había, tanto cultivos como ganado. Gedeón lo que hacía era, por supuesto, velar por su supervivencia. Estaba pensando en él solamente, no estaba pensando en nadie más. Estaba pensando en salvarse él solo. Y por supuesto es una respuesta a las crisis. Me voy a salvar y tengo que salvarme a mí mismo. Esa era la situación en la cual se encontraba este hombre. Estaba en un lagar. En un lagar se pisan las uvas, se exprimen las aceitunas, pero no se trilla el trigo. Estaba escondiéndose, tenía temor. Era un hombre que estaba pensando en sí mismo, podríamos decir egoístamente, para salvarse a sí mismo, para tener que comer, y estaba con mucho temor. Pero se presenta una persona, aquí lo que dice el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová que se aparece le dice lo siguiente: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es interesante que le diga varón esforzado y valiente, siendo que estaba con temor y estaba escondiéndose y buscando esconder el trigo de los atacantes madianitas. Dios nos ve a través de lo que Él puede hacer con nuestras vidas, transformándolas en lo que según sus propósitos tiene planeado para nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es algo maravilloso. Dios está levantando a este siervo de Dios en medio de un tiempo de crisis, siendo él una persona que tiene miedo y está actuando de una manera centrada en sí mismo, podríamos decir, si no queremos utilizar la palabra egoísta, centrado en sí mismo. Entonces Dios habla a Gedeón mientras escondía el trigo de los madianitas. ¿Y qué más sucede? El ángel llama a Gedeón varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, le dice. Jehová está contigo. Y eso es lo más importante en este punto. Dios está con nosotros en medio de las crisis. Y las crisis traen consigo
situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones importantes, no solamente para nosotros, no solamente para nuestras familias, sino también para el bien general. Y esto es lo que sucede con la vida de Gedeón. Gedeón se ve confrontado con ser utilizado para la bendición de todo Israel, la liberación del yugo opresor de Madián. Entonces vemos aquí el diálogo que se produce entre Gedeón y el ángel. Gedeón entonces cuestiona al ángel, porque le dice: Jehová está contigo. Entonces este concepto de Jehová está contigo quiere decir Jehová te está bendiciendo y te va a bendecir. Por supuesto, Gedeón ve todo a su alrededor de una manera muy negativa y pesimista. Y es una manera de observar la realidad. Nosotros podemos ver la realidad de manera negativa, teniendo un espíritu crítico y pesimista, diciendo: bueno, esto es una realidad, Dios nos ha desamparado y Dios no quiere saber más nada de nosotros. Esto es lo que dice, en resumidas cuentas, Gedeón. ¿Por qué pasamos por esto? ¿Dónde están las maravillas de Dios? Dios nos ha desamparado. Y quizás estás pasando por este momento de crisis nacional en la que estamos viviendo los argentinos, también con un espíritu por ahí escéptico o crítico con Dios. Y por ahí tenés quizás una perspectiva negativa acerca del obrar de Dios. Pero Dios habla a este hombre y le dice, después de haber criticado Gedeón lo que estaba haciendo Dios: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Y saben, cuando pienso en esto, ve con esta tu fuerza, ¿qué es lo que Dios está llamando a Gedeón a hacer? Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba trillando el trigo. Y saben una cosa, cuando estaba preparando el mensaje, me puse a investigar acerca de cómo se trillaba el trigo. El trigo se aplasta, se deshace y luego se sacude. ¿Para qué? Para que caiga el grano de trigo y para que la paja sea separada del trigo y después el grano pueda ser guardado. Dios le estaba diciendo: vos vas a trillar a los madianitas. Vos los vas a pisotear y los vas a sacudir con esta tu fuerza. Por supuesto, Dios estaba viendo a Gedeón en sus manos. Y a través de esa visión de Gedeón siendo usado con el poder de Dios, es que Él le dice así: ve con esta tu fuerza y los derrotarás como a un solo hombre. Bueno, pero acabamos de leer que eran tantos que parecían como langostas que se comían todo. ¿Cómo iba a poder hacer? Gedeón, un hombre que estaba centrado en sí mismo y tenía temor. Bien, Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve lo que nosotros consideramos ilógico e imposible de realizar como posible a través de su poder obrando en nosotros. Dios envía a hacer algo imposible a Gedeón. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba comenzando un trabajo de transformación en Gedeón. Transformación de este hombre que estaba recogiendo el fruto de su trabajo en medio de un tiempo de crisis. ¿Y cómo es que Dios obra a través de los tiempos? Vemos que Dios llama a las personas
dentro del lugar, del ámbito que están, y las transforma en medio de tiempos de necesidad y crisis. Vemos que Gedeón sacudía el trigo y Dios lo llama a sacudir al pueblo de Madián. Vemos que David pastoreaba un pequeño rebaño y Dios lo llama de detrás del redil, de detrás de las ovejas, de detrás del rebaño, para pastorear a la nación de Israel. Vemos que Pedro era pescador, un humilde pescador, pero vemos que Dios lo transforma en un gran predicador y pescador de hombres. El Señor te está llamando. Él va a mostrar cuál es su plan para tu vida cuando en oración estés clamando a Dios, como clamaba el pueblo de Israel, para que se muestre la gloria de Dios. Seguramente Dios tiene un plan para tu vida, como lo tiene para cada uno de nosotros. Y seguro que Él va a revelar ese plan cuando de corazón puedas ser sincero delante de Dios y en oración puedas buscar su rostro para que Él responda a todas esas preguntas que te estás haciendo. Gedeón presenta sus excusas. Gedeón es sincero delante de Dios. ¿Y qué le dice Gedeón acerca de su persona? Le dice: yo soy una persona pobre. Yo no tengo recursos. No tengo recursos para hacer nada. Y en segundo lugar, yo soy el menor de la familia. Él está diciendo: no califico para ningún plan que pueda ir más allá de lo familiar. Él está presentando sus disculpas frente a Dios. Yo no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo que haga. Por supuesto, Dios lo está viendo a él, habiendo sido transformado y con el poder de Dios siendo utilizado. Pero Gedeón se veía a sí mismo falto de recursos, falto de experiencia, falto de valentía y falto de todos los atributos que un gran líder político y militar podía tener. Pero Dios lo iba a preparar para eso. Y eso es lo que Dios hace a través de la historia, y podemos verlo en la palabra de Dios también. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es la excusa que ponemos ante el llamado de Dios? Seguramente Dios quiere, en medio de esta crisis, hacer una obra en nuestro corazón. Hacer una obra de transformación. Dios quiere formar nuestro corazón en medio de este tiempo difícil. Dios tiene un plan de preparación para tu vida en medio de este tiempo de conflicto alrededor nuestro. Dios te está llamando y seguramente estás escuchando su voz. Si sos sincero, habla a Dios en sinceridad y rogale que Él te use en este tiempo en el cual hay tanta dificultad. Gedeón confió en Dios y finalmente Gedeón liberó a Israel. Y qué maravilloso es entender que Dios va haciendo una obra en nuestro corazón, que finalmente va a ser cumplida si nosotros cedemos nuestra voluntad a Él, dejamos que Él gobierne nuestra vida y pueda guiar en nuestros pasos. Dios quiere transformar. Dios ha transformado y sigue transformando la vida de humildes personas. Personas que quizás eran de poca estima para la gente en general, con pocos recursos. Acá Gedeón dice: yo soy pobre, soy el menor, no tengo experiencia. Dios hace una obra de transformación. Y sea cual fuere tu situación actual, sea cual fuere tus necesidades, este tiempo de crisis
es un tiempo en el cual Dios quiere transformarte para bendición de muchas personas. Gedeón confió en Dios y Dios liberó a Israel por mano de Gedeón. ¿Cuántas almas serán libradas del poder de Satanás por mano de Dios a través tuyo? ¿Cuántas personas serán formadas y edificadas por mano de Dios a través tuyo? Que Dios pueda utilizarte. Pero no quiero terminar este pasaje, esta lectura de la palabra, sin pensar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque toda la Biblia se refiere de Él, y Él es el centro de la palabra de Dios. Me gustaría terminar con un versículo que lleve nuestras mentes a esta persona maravillosa que también fue transformada. Y uno se podría preguntar, ¿pero cómo Jesús fue transformado? Y me gustaría leerte un pasaje para terminar este tiempo de lectura bíblica en 2 Corintios 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Allí leemos: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Voy a leerlo de nuevo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo también fue transformado. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Todas las cosas fueron creadas por Él y son para Él. Él es dueño de todo. Él habita en gloria y a Él le pertenecen todas las cosas, pero Él se despojó de todo ello. Y dice la palabra que nuestro Señor, por amor a nosotros, se hizo pobre. Por amor a vos y por amor a mí, se despojó de todo. Se transformó. Se transformó de tenerlo todo a no tener nada y entregar todo lo que tenía. Se hizo pobre, vino a este mundo, se entregó en una cruz por nuestros pecados y resucitó con poder, manifestando la voluntad de Dios de salvar tu vida y salvar la mía. Allí en esa cruz quedó mi pecado. Allí en esa cruz cargó con la consecuencia de mi maldad. Y Jesucristo se hizo pobre entregándose completamente, entregándolo todo por amor a vos y por amor a mí. Él también fue transformado. Él también, como Gedeón, en las manos de Dios, fue transformado. Él también se transformó en pobre, lo entregó todo. ¿Para qué? Para que vos y yo fuésemos enriquecidos con la gracia de Dios, encontrando salvación y vida eterna para tu vida y para la mía. Que podamos pensar y en este día agradecer, reflexionar y alabar al Dios tan grande que tenemos, que no solamente nos salva, no solamente nos da vida eterna, sino también nos está llamando en este tiempo de crisis para ser transformados y ser de bendición a muchísimas personas. Que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia y que Él pueda levantarte en esta nueva etapa en la cual estamos transitando todos nosotros. Amén. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre, te damos gracias porque podemos ver tu mano obrando en medio de los tiempos. Y en este tiempo también, Señor, nosotros de crisis, así como atravesó Gedeón el tiempo de crisis, nosotros también, Señor, vemos tanta incertidumbre y tanto temor y tantas situaciones críticas y difíciles. Pero Dios, queremos ponernos en tus manos para que nos uses y nos transformes según tu plan eterno en nuestras vidas. Que transformes nuestras vidas para ser de bendición a muchísimas personas que están alrededor nuestro, sin Dios y yendo rumbo a la eterna perdición. Amado Dios y Padre, te rogamos que nos utilices. Aquí estamos, Señor. Queremos que obres en nosotros, en nuestro corazón, para tu gloria y honra. Te alabamos, bendito Dios, por Jesucristo tu Hijo. Te bendecimos, oh Señor, porque Él también fue transformado. Se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Ricos en gracia, ricos en bendiciones abundantes para nuestra vida. Y Señor, te bendecimos en esta hora por esta maravillosa verdad que Jesucristo lo entregó todo por amor a mí, por amor a mis hermanos. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que puedan tener un hermoso día, que el Señor bendiga a sus familias. Saludos a todos los hermanos allí y les mando un abrazo muy grande de parte de nuestra iglesia en calle 58. Esta maravillosa palabra que hemos podido escuchar de parte de nuestro hermano, el mensaje que ha puesto el Señor Jesucristo en el corazón de él para que él lo pudiera compartir con nosotros y también con aquellos que todavía no le conocen, que lo necesitan, como lo necesitábamos nosotros cuando no lo conocíamos al Señor Jesucristo. Es por eso la importancia de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra, nos ayuda, nos indica cómo debemos comportarnos, nos da consuelo, nos da sabiduría, nos da paciencia, nos da tranquilidad. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos compartir todo lo que nos da la palabra, que es nuestro alimento diario, porque como dice el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que también nuestro alimento diario es la palabra del Señor. Y es nuestro deber llevarla a aquellos que la necesitan, que no lo conocen. Es por eso que damos una vez más las gracias, principalmente a nuestro Dios, porque nos permite realizar la reunión mediante este método hasta que podamos volver a encontrarnos presencialmente en la iglesia del Señor todos juntos. Recordamos los horarios de las reuniones. Los jueves 19 horas tenemos la reunión de oración en forma presencial en la iglesia. Recordemos la importancia de esta oración, que los hermanos se junten para orar los unos por los otros y elevar las peticiones de los enfermos, los necesitados, para que el Señor pueda estar recibiendo y escuchando lo que necesitan los hermanos. El domingo por la mañana tenemos la cena del Señor y el domingo por la tarde tenemos mediante este método la predicación de la palabra. Que el Señor los bendiga.